Las compostas es un claro ejemplo de las excedencias que tienen los productos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la cáscara de plátano para utilizarlo en composta, pero previamente eso ya había sido un plátano y era una banana que nosotros consumimos, tuvo una excedencia y la excedencia de ser consumible. Y ahora, pues lo podemos utilizar para la composta. Así tenemos muchísimas cosas en psicología ambiental, como tal en el mundo, que nos permiten crear nuevos entornos y darle una nueva utilidad a un producto. Entonces, Sí me estoy escuchando, ¿no? Tú. Ok, bueno. Bienvenidos, colegas y amigos, por estar aquí en otro capítulo de Lleno sobre Vacío, de Estudio 400, donde exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones para un mundo más sostenible. Soy tu anfitrión, Jorge Muro, y hoy estaremos hablando sobre psicología ambiental, en específico sobre accedencias, explicado por nuestra invitada Melissa Samaniego. ¿Qué hola, onda, Melissa? buena onda que me invitaste. Un Pues gusto. soy estudiante de psicología ambiental, estoy en el octavo semestre. Y como plus, como datito ahí, en psicología ambiental no hay muchas personas como tales inscritas, entonces pues soy una de las pocas estudiantes que ha pasado por acá y estoy muy feliz de estar aquí Gracias. hablando Gracias, de Melissa, por acompañarnos. Pues, para comenzar, me gustaría comenzar con qué es la teoría de accedencias descritas por Gibson y cómo se relaciona con la sostenibilidad. Bueno, ese es un concepto interesante que puede ayudarnos a comprender mejor cómo las personas interactúan con el entorno que los rodea. Las affordances son las acciones potenciales que un entorno u objeto ofrece a una persona. Por ejemplo, una silla permite sentarte, una puerta permite abrirse y un bolígrafo permite escribir. En el contexto de la sostenibilidad, las accedencias pueden ayudarnos a comprender cómo las personas pueden tomar medidas que contribuyan hacia un mundo más sostenible. Y para aprender más sobre la teoría de extendencias, hablemos con Melissa, una experta líder en el campo. Démosle una oportunidad de explicarnos. Melissa. claro, pues lo vemos todos los días tenemos excedencias y puede ser desde algo muy básico, muy pequeñito. Por ejemplo, yo tengo esta como pincita aquí, ay, como esta pincita, y podemos darle diferentes usos. Podemos utilizarla para agarrarnos el cabello, pero también podemos utilizarla como papeles porque se nos están volando las hojas. Pero esto en la psicología ambiental es súper importante porque entonces nosotros utilizamos las excedencias como algo para crear un impacto, ¿no? Por ejemplo, y algo muy sencillo, las compostas es un claro ejemplo de las excedencias que tienen los productos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la cáscara de plátano para utilizarlo en composta, pero previamente eso ya había sido un plátano y era una banana que nosotros consumimos, tuvo una excedencia y la excedencia de ser consumible. Y ahora, pues lo podemos utilizar para la composta. Así tenemos muchísimas cosas en psicología ambiental, como tal en el mundo, que nos permiten crear nuevos entornos y darle una nueva utilidad a un producto. Entonces, así es como lo explicaría desde lo más básico, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una playera que utilizamos para dormir, pero después la neta la playera ya no da más, ahora lo utilizamos como trapo. Entonces ahí le dimos una nueva accedencia. Y así, las escaleras es algo muy curioso, hablando así como ya más enfocado en arquitectura. Las escaleras son grandes accedencias porque los niños las utilizan también como resbaladillas. Entonces, tú, dependiendo del diseño que le das a un espacio o a un objeto, se pueden crear estas excedencias. Qué fascinante es ese tema. De hecho, veía, por ejemplo, en las rampas, te permiten, no sé, que una persona
con discapacidad motora pueda llegar de un punto a otro, ¿no? Pero también veía un ejemplo, no sé, aquí en Guadalajara hicieron lo que es el macro peribús y hicieron rampas así gigantescas, así súper largas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas personas se desesperan en caminar tanto y empiezan a brincar, empiezan a hacer parkour para llegar al... Entonces, es ese tema pues de accedencias que te permite a la hora de estar haciendo infraestructura. ¿Por qué? Porque o sea, no está ni cumpliendo con su función. Entonces, también las personas tienen, como tienen esa capacidad, lo pueden hacer, ¿no? Y lo hacen. Igual Claro, el de ayer mencionábamos sobre un puente, ¿no? Que me comentabas, que se encuentra, sí, te doy la palabra. Secretaría General del Estado y es utilizado ahorita como pues un espacio en donde habitan, en donde se albergan personas sin hogar y ahí es donde duermen, ahí es donde hacen como su espacio, pues sí, su espacio de vivienda. Y hay muchas maneras en las que las excedencias también pueden promover la sustentabilidad. Sí, cierto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el espacio público menciona como qué excedencias se pueden aplicar para, para mejorar la sostenibilidad en el espacio público? Ok, hay, hay muchas maneras de crear intervención en el espacio público. Un claro ejemplo y que es muy común que vivimos día a día aquí en México son los grafitis. Como tal, ya hay una cultura o una subcultura que se ha desarrollado a partir de los grafitis y ahora se considera arte, que lo es. Pero justamente cuando ya hay algo plasmado en una pared, cuando ya hay algo que se, que sea, este, sí, como tal plasmado en arte, por ejemplo, supongamos yo en mi casa hice un mural, ¿no? Pero este mural está por fuera y hay mucha afluencia de personas, no hay tan buena iluminación por las noches, por lo que se genera una facilidad para que esto sea intervenido nuevamente. Entonces, se grafitee. Lo que se aplica en psicología ambiental o las recomendaciones que daríamos en psicología ambiental es poner algo que no haga tan fácil el acceso. Por ejemplo, plantas, puedes poner unos arbustos que sea difícil acceder a esta pared para grafitearla. Entonces hay muchos desafíos, hay limitaciones para utilizar la teoría en la práctica, pero siempre es un estar tirando y aflojando, porque muchas veces no te va a funcionar lo que diga la teoría, pero puedes crear como estas alternativas que te permitan eh, hacer que tu tarea sea funcional, ¿no? Que la excedencia que estás poniendo o lo que estás diseñando cree un impacto en la conducta de las personas para que no sucedan X situaciones. Sí, por supuesto. Por ejemplo, a la hora de estar buscando bibliografía sobre el tema, mencionaban que con el fin de nosotros mejorar la conducta ambiental, a la hora desde el diseño se tiene que tener esa idea de generar ese comportamiento. O sea, si tú pretendes que las personas dejen de utilizar no sé, el coche y empiecen a utilizar más el transporte público, se tienen que empezar a hacer que sea mucho más sencillo de utilizar de igual forma lo que son los parques, que sean más llamativos para las personas, que realmente se cambie la percepción de la seguridad, como mencionábamos, utilizar, no sé, botones, rondines, todo ese tipo de cosas que a las personas les genera una mayor confianza y, y te permite mejorar la cantidad de personas que hay en estos espacios públicos, ¿no? Y Entonces, es cuando nosotros diseñamos un espacio, es algo multifactorial. Nada es como
totalmente determinante, sino que nos basamos en aspectos culturales, en las creencias personales, que nosotros les llamamos micros y macros, las micros y las macros de cada persona. ¿A quién está dirigido ese espacio? ¿Cuáles son las normas sociales generalmente aplicables para este tipo de población al que va dirigido? Entonces, las excedencias sí te ayudan, es una herramienta muy poderosa para que podamos promover la sostenibilidad, pero tampoco es un factor nada más que influye, sino que son diferentes factores los que influyen en el diseño para los espacios. Y generalmente los psicólogos ambientales trabajamos en hacer este tipo de retroalimentaciones a arquitectos. O bien también si has estudiado, por ejemplo, en mi caso estuve en arquitectura, puedes tomar de ambas partes para un proyecto, ¿no? Y ahora lo vemos mucho con arquitectura aquí en la licenciatura, en donde nos piden de, oye, ¿me puedes dar una retroalimentación para mi proyecto de tal y tal? Entonces nosotros ahí preguntamos, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres lograr? Y hacemos retroalimentación de, mira, fíjate que este tipo de diseño va a promover tal cosa, o es posible que suceda esto, o el espacio aquí es demasiado reducido y provoca estrés o ansiedad, o, ¿sabes? Ese tipo de también de situaciones son las que aborda la psicología ambiental. Y, o sea, se puede, sí. Por ejemplo, en el caso de las calles, ¿no? Si nosotros Ujú. vemos que constantemente ocurren, no sé, accidentes, creo que es parte de tener esa idea de que, bueno, o sea, el modelo que existe ahorita de calles ya está teniendo un problema, entonces tienes que rediseñar todo ese espacio. Y para qué? Para que realmente las excedencias puedan ser distintas a las actuales, ¿no? O sea, como dices, limitar la forma en que se está utilizando el espacio. No Sí, sé, sí, no sé tal si cual. también pueda llegar hasta ese punto, o sea. Sí, justo. Me gustaría buscar aquí un ejemplo que es súper famoso. Eh, pero no lo tengo aquí a la mano. Hay un ejemplo súper famoso de cómo antes una calle desafortunadamente tenía muchos atropellados, pero era porque la banqueta era demasiado estrecha y había un área para los ciclistas que era como doble y nada más se utilizaba un carril. Y entonces el otro espacio se utilizaba como banqueta, pero pues muchas veces los autos no respetan tampoco el espacio de los ciclistas. Entonces lo que se hizo fue extender la banqueta y colocar como estos bordecitos, no recuerdo cómo se llaman, Sí, para que los autos ya no pudieran acceder al espacio de los ciclistas y se amplía la banqueta para que tampoco los peatones invadan el espacio de los ciclistas. Y así es como tú vas creando modificaciones en el ambiente que guían a la persona a que tenga ciertas conductas en este espacio. Por ejemplo, eh, una persona, ¿cómo estaría en un concierto? Pues eufórica, cantando. El ambiente proporciona los elementos para que esa persona tenga estas conductas. Sin embargo, cuando estás en una biblioteca, pues no te dan ganas de cantar, no te dan ganas de estar bailando, no te dan ganas de estar con esta euforia, sino que ahora tu conducta es modificada. Tú regulas tu conducta para adaptarte a este espacio. E igual, así lo hacemos con todos y lo hacemos sin pensarlo. Entonces, cuando tú vas a un espacio y ves que el ambiente es de cierta manera, te adaptas a este ambiente, porque así somos los seres humanos adaptativos y tratamos de funcionar en un espacio. Y pues así básicamente las accedencias nos permiten hacer, pero también cuando son modificadas nos inhiben la conducta. y por ejemplo, ¿tú qué piensas acerca de lo que, como por ejemplo, en el espacio público?
que es antivagabundos, así que así le llaman más o menos. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Como Bueno, siento que deshumanizan el espacio público, pero también buscan una mayor seguridad, no sé. claro. Bueno, hay aquí diversas cosas que abordar, ¿no? Primero, ¿por qué no se garantiza la vivienda digna, ¿no? Es un problema del municipio, es un problema del Estado y como tal un problema del país. Entonces hay un problema social que no se aborda. Como psicóloga, no podemos como evitar tomar en cuenta esta parte, en donde no se, el Estado no se responsabiliza de estas personas. Entonces, como tal, es súper necesario una casa donde se habite a estas personas y se les brinde como tal los servicios, lo que, y que se les brinde como tal los servicios que requieran. Primero es intervención con estas personas. Número dos es un seguimiento y la prevención. También es súper importante prevenir los casos de personas que puedan terminar en condición de calle. Ahora, como tal, el diseño las, para los espacios antivagabundos ciertamente son necesarios porque por una parte se está promoviendo la seguridad y por otra parte hace responsable como tal a las instancias correspondientes de que hagan su trabajo, que es tomar este tema, ¿no? Como tal abanderarlo. Y ayer comentábamos acerca de las bancas, ¿no? De las bancas que tienen como separadores, pero qué tan buena idea son, porque justo deshumanizan el espacio y si de por sí ya vivimos en una sociedad que es bastante individualista, ya no independiente, individualista, en donde cada quien ve por su propio beneficio y no por el colectivo. Entonces, ya vivimos en una sociedad bastante individualista como para ahora crear estas separaciones y estas marcaciones de espacio y este es mi lugar en donde donde me voy a sentar. Pero digamos, si estamos en un parque y tú vas con tu pareja, entonces te sientas en una banca que tiene separaciones, ¿qué tan bueno es para la convivencia humana como tal, ¿no? Entonces hay como distintos valores que hay que analizar. Primero, ¿qué tan funcional es? Si este espacio realmente lo requiere, porque también hay que tomar en cuenta la zona, ¿no? La zona en la que se va a situar este diseño. Por ejemplo, digamos, es un parque, pero en esta zona no abundan las personas en situación de calle o en este lugar no es común que estén las personas en situación de calle. Hay que evaluar también si es prudente o no es prudente. Si hay que hacer una intervención en un espacio donde abundan las personas en situación de calle, pues también ¿qué hacemos con estas personas? ¿A dónde van a ir estas personas? Entonces, son muchos factores. Eh, Siento que es algo que es aplicable, pero también siento que hay que abordar el tema de las personas que están en situación de calle, porque ciertamente estos no son los problemas que tienen países súper desarrollados, estos son problemas que tienen países que no atienden estas situaciones. Sí, por ejemplo, en el caso, un caso que podemos así aterrizar por aquí en Guadalajara, es muy común lo que es los migrantes, ¿no? O sea, y por supuesto que en Sonora más, ¿no? O sea, ya es como, vienen desde aquí hasta Sonora. Entonces, normalmente aquí la mayoría se encuentran pasando por lo que son las vías del tren. Entonces, ya es como que ya se puede focalizar ciertas estrategias para apoyar a estas personas en estas partes, pues dirigirlos, pues dirigirlos de alguna forma también.
No sé, en el caso de Hermosillo, en el caso de Hermosillo también hay como zonas en las que ya ubican de que aquí es donde se encuentran las personas en situación de calle. A lo mejor las estrategias de espacio público pueden mejorar para no solo apoyarlos en la situación en la que están, sino también ver la forma de encaminarlos pues a lo mejor al apoyo pues. Y sí, y claro, creo que en todas las ciudades o en todas las capitales de los estados tenemos una situación con las personas migrantes. Aquí, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, están en las vías del tren, me imagino que en muchos lugares también ha de ser lo mismo, están en las vías del tren y bueno, pues aquí pasa el tren todos los días con cosas para comerciar o que van de un lado a otro. Entonces, esas personas se quedan ahí esperando arribar el tren para transportarse a otro lugar. Aquí, como tal, hay casas para migrantes en Hermosillo, pero no tienen capacidad para tantos. Y aparte también es como tú eres migrante en una ciudad, ¿cómo vas a saber en dónde está la casa, a dónde tienes que dirigir, en dónde tomo información? Entonces, también es como, es difícil, sería difícil poner un módulo de información en las vías del tren, precisamente porque están las vías del tren, pero sí hay como otras maneras de intervenir en el espacio, como poner anuncios, como poner, hacer rondas o crear, pues sí, un espacio en donde las personas sí puedan estar informadas de hacia dónde se pueden dirigir, ¿no? Porque ciertamente sí hay casas de migrantes en donde se pueden alojar, en donde se les da alimento y como tal las personas lo que hacen es ir y dar alimento en las vías del tren. Pero eso, ¿qué es lo que ocasiona? Eso es lo que ocasiona asaltos pasando por ahí, eso es lo que ocasiona, porque ya saben en dónde pueden alojarse, pues entonces tú también estás creando una cultura o una tradición o una conducta en donde ellos ya saben que aquí es donde me van a dar comida, pero en la noche eso se vuelve peligroso, pues, Sí, porque los entonces ponen en un punto vulnerable. es Los, vulnerable espacio. Al tú promover que en ese espacio es a donde se les va y se les da comida, cuando en realidad el espacio destinado para esto ya es las casas de migrantes. ok, sí, como que nunca había aterrizado ese punto, nunca lo había visto por ese lado, me parece muy interesante. Y por ejemplo, también el otro día estaba pensando, por ejemplo, por, o sea, por ejemplo, en la cuestión de por qué hay lugares en los que hay más confianza que en otros. Por ejemplo, no sé, en un aeropuerto, pues nadie se roba tu maleta, por ejemplo, por lo común, ¿no? O por ejemplo, no sé, así algo muy de barrio en la cuestión de vas a los tacos y el taquero no te va apuntando cuántos tacos te comiste, tú le dices, ah, me comí tantos, ¿no? Y existe esas confianzas. No sé si también tenga una relación con el diseño o con la cultura también que existe. O Claro, como tal es el ambiente y el ambiente está conformado por muchísimos factores. El ambiente es todo aquello que está después de tu piel. Como decirte, esto es ambiente, tú eres ambiente, estas llaves son ambiente, todo, absolutamente todo es ambiente y todo tiene una influencia. Te voy a contar una particularidad de un caso que viví en una práctica. Yo llegué a una oficina en donde había dos secretarias, pero parecía que una era la recepcionista y otra era la secretaria. ¿Por qué? Porque había diferencias en el mobiliario. Entonces el mobiliario creaba la impresión de que la secretaria era la que tenía la silla más grande, era la que tenía el escritorio más grande y que la otra muchacha era la recepcionista y que tú tenías que dirigir a ella y decirle, oye, vengo con la secretaria tal, o no, siendo que las dos tenían el mismo puesto. Y esto creaba que tuvieran roces entre ellas.
porque una tenía archivero, la otra no tenía archivero, incluso había problemas de migraña, porque había una ventana en donde le pegaba directamente a la otra persona y al estar expuesta a la luz tanto tiempo, a la luz solar tanto tiempo, creaba estos episodios de migraña. Entonces, esto también abonaba a tener una mala actitud de la oficina, a no sentirse tan valorada, a sentir que la otra persona era arrogante o pretenciosa, o tú vas sesgando tu idea sobre las personas también por el ambiente. Entonces, en los aeropuertos lo que sucede es que vemos a los aeropuertos y hay algo bien curioso en donde creemos que, primero que nada, antes, ¿quiénes viajaban nada más? Los ricos. Antes nada más tenían la posibilidad de viajar en avión personas que eran ricas. Ahora nuestra generación ha vivido una transición increíble en donde los vuelos ya no son costosos o ya no son tan costosos o inaccesibles. Pero se crea esta idea de que viajar en avión es algo difícil o es algo costoso, es un proceso tardado. Y al ser como un proceso tardado, lo hace complejo. Entonces, para las personas también se vuelve complejo ir al aeropuerto. Para las personas también se vuelve algo muchísimo más vigilado, en donde pasas por un área de rayos X, en donde hay cámaras, en donde todo está medido y este ambiente limita que se lleven a cabo ciertas acciones. Pero es curioso porque en muchos aeropuertos se quedan migrantes ahí. O sea, esto sucede comúnmente en donde migrantes dicen, ¿sabes qué? Aquí me quedo y se quedan a dormir ahí. Pero ciertamente el robo de maletas en aeropuertos no sucede tanto de persona a persona, sino más bien otro tipo de situaciones ajenas, ¿no? A uno como usuario del uso del transporte. Pero tiene que ver con las ideas y las creencias que tenemos asociadas como tal. O sea, tú piensas en un vuelo a, no sé, Ciudad de México y ¿qué se te viene a la cabeza? Pues avión, se me viene el costo, se me viene la tarifa por el uso del aeropuerto, se me viene a la cabeza que es algo costoso. ¿Qué ideas se te vienen en relación a algo? Ese es tu sistema de creencias. Estas son las ideas que tú ya tienes arraigadas y las personas que están en el aeropuerto todas tienen un sistema de creencias y por la historia que tenemos o por la etapa en la que nos está tocando vivir, podemos tener ideas y creencias similares. Entonces, esa es una con la de los aeropuertos. ¿Y cuál otra me comentabas? Te comentaba la del taquero. Tacos, la de los tacos. Está súper padre esa. También tiene toda una explicación psicológica, todo el mundo pues lo tiene, y los tacos no son la excepción. Y es que tú, um, para empezar, hay un rango de edad en donde tú vas, comes y sales corriendo. Y es cuando eres un adolescente. Primero que nada porque los adolescentes suelen hacer ese tipo de cosas. Les gusta como desafiar la autoridad para como tratar de reafirmar su independencia, reafirmar que son una persona que piensan por sí mismas. Entonces hacen este tipo de cosas. Y con el taquero es precisamente esta confianza que te está dando. Y es muy común en Corea, por ejemplo, ¿no? Que tú vas y es una tienda de ramen y tú te puedes preparar tu ramen y lo dejas pagado y te vas. Y no te robas nada. Este sistema sí funcionaría en México, pero también hay que hacer una intervención en la cultura. Y ya tenemos toda una cultura arraigada en, en la cultura mexicana acerca de los tacos. Y es que para nosotros los tacos es algo súper importante. Es básicamente en lo que se basa nuestra alimentación, ¿no? O en gran parte de nuestra alimentación. Pues para nosotros es algo súper importante y es algo que respetamos mucho. Y ya lo vemos hasta en memes de, no manches, o sea, me iría mejor como taquero o me gustaría ser taquero. Entonces, nosotros ya creamos toda una cultura de respeto hacia los tacos, una cultura de respeto hacia el taquero como tal. Entonces, ese tipo de cosas y este mismo sistema de creencias
y es lo que nos ha creado esta conducta de ir a comer y el taquero no me avisa cuántos son, pero yo le digo que yo me eché mis dos de asada, mis dos de tripa y una soda coca, pues. Entonces, nosotros ya tenemos una cultura bien arraigada acerca de los tacos. Entonces, esto es lo que, como básicamente los factores que yo pondría sobre la mesa para dar una explicación a por qué no, o por qué suceden las cosas. Wow, me encantaron tus aportaciones. Este, y otro, por ejemplo, yo creo que en la cuestión que me hace preguntarme siempre, el por qué, no sé, la industria inmobiliaria se come y quema árboles, todas las áreas verdes alrededor de las ciudades, todo, con el fin de seguir construyendo, seguir generando capital. Eso es como un resultado de nuestro sistema capitalista, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Generar, ¿cómo se llama? Mayor ingresos, utilidades, pero también, o sea, siento que convergen dos cuestiones evolutivas, tanto que es la del egoísmo y la de la biofilia, o sea, si se supone que somos seres que el 99% de su vida estuvieron en contacto con la naturaleza, llegó esta etapa moderna en la que estamos muy lejos de la naturaleza, cada vez más lejos de la naturaleza. ¿Y por qué? Por la otra cuestión, la del egoísmo y estar sacando provecho para vivir mejor, ¿no? O sea, entonces, ahí eso es También, como, ¿en qué momento se detiene? Pues, o sea, que choca. y te gusta mucho la palabra multifactorial porque a veces creemos que solamente hay algo que es determinante y que dice, ah, ¿eso es qué? Es que somos egoístas, es que somos capitalistas, es que tenemos esta idea. Y es que sí, pero es multifactorial. También aquí, por ejemplo, la industria de los muebles, ¿no? No es solamente la industria de los muebles. Es desde diseñadores, es desde que esta ya es nuestra marca, esto es lo que nos identifica, es que nuestros proveedores, es que el transporte, ya es toda una red increíble que gira en torno a los muebles. Y a veces no queremos hacer cambios porque creemos que podemos perder identidad, porque creemos que la calidad no puede ser tan buena, porque algo nos imposibilita llegar a ser una marca sustentable. Cuando hay muchísimos planes estratégicos que nos pueden ayudar a ser mm, personas con conductas proambientales o que amemos de verdad el espacio y lo respetemos. Entonces, como tal, sí, sí abona el capitalismo definitivamente, definitivamente el mundo no se vuelve más sostenible por el capitalismo, porque nosotros como seres humanos no tenemos arraigados este respeto hacia el ambiente y lo podemos ver en muchísimos ejemplos. Por ejemplo, aquí en México es bien común que tiremos basura en la calle. Es súper común y no es algo que reprobemos, pues. Es ay, lo voy a tirar en la calle porque de todas formas la calle ya está sucia. Es ese tipo de pensamientos los que nos llevan precisamente a desgastar el ambiente. Y muchísimas cosas de las que hacemos abonan a eso. O sea, aquí no traigo, bueno, como tal hasta Sí, dientes, ¿no? porque por ejemplo, o sea, yo creo que a lo mejor también en la cuestión de excedencias en el marco legal también se puede hacer ciertos cambios, porque por ejemplo, no sé, no digo que en Estados Unidos todo esté bien, ¿no? Porque obviamente tú vas a Los Ángeles y hay zonas en donde está llena de personas sin hogar y basura y así, pero también hay muchas zonas que no. Y se me hacía algo muy curioso, uno como extranjero al cruzar, cuando yo era niño me decían de que no se te ocurra tirar nada, porque es por la misma idea del castigo que puede haber detrás de yo tirar un papelito siendo un niño, ¿no?
O sea, Ujú. entonces, no sé si a lo mejor aquí en México falte eso, o sea, pero también es como esa pérdida de libertad y darle más poder a, ¿cómo se llama? A los policías y a todos los militares. Sí. Vivir en la Matrix, ¿no? Dicen ahí. Mm, pues sí, pero también, ¿qué tanto porque tenemos muchas políticas que de verdad no abonan al desarrollo humano, pero hacen falta políticas que sí abonen este desarrollo humano, porque como tal tirar basura, pues tendría que ser algo básico y que tengamos el pensamiento de que no se debe tirar la basura en la calle. Hay basuras que podemos tirar, por ejemplo, una cáscara de plátano la podríamos tirar fácilmente en la tierra, pero cuando tiras esta cáscara en el camión, ahí ya no funciona, ahí ya se vuelve basura de verdad, porque ahí no tiene una función, no cumple una función que sea buena para la tierra como tal. Oye, Entonces, Melissa, ok, sí, te mencionaba, el tema de la basura, por ejemplo, de todo lo que son gancitos, papitas, obviamente comprendo que, por ejemplo, el que las papitas tengan envoltura plástica es porque es más económico, conserva las papas frescas porque tienen este reflejo o sea, es toda una ciencia, ¿no? Detrás de lo que existe ahorita. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos generar excedencias más sostenibles, también debemos cambiar el tipo de envoltura. O sea, aparte de la cuestión cultural, que sí crea un impacto en la forma en que las personas actúan al tener, no sé, basura en sus manos, mucha gente, no sé, la guarda y se la lleva y así, ¿no? También está por ejemplo, la facilidad que tiene una cáscara de plátano, ¿no? Tú la puedes tirar y puede ser puede crear composta, puede, ¿cómo se llama? Hacerse parte de los nutrientes de la tierra. Entonces, creo que también en el diseño de las envolturas se crean excedencias, ¿no? O sea, sí, sí, sí. De hecho, eh, por ejemplo, tú tirarías una caja de zapatos que te acabas de comprar. exactamente, o sea, O sea, sigue siendo basura y eventualmente la vas a tirar. así es. Dar una utilidad a eso. Y hay algo bien curioso que se han implementado, creo que en bodas, en donde te dan como tu recepción para entrar a la boda no es una basura, porque tiene una semillita, tiene una semilla ahí que tú la puedes poner en una planta y la puedes regar. Entonces, o también hay, me parece muy curioso lo que hace Bimbo, ¿no? O sea, que tuvo que dejar de poner al osito Bimbo en su en su empaquetado, pero ¿qué hizo? Lo puso en su producto. O sea, ellos también como estos vacíos legales los aprovechan para hacer ciertas cosas. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que se pueden hacer en los empaques que requieren muchísima creatividad, claro, pero que justo eso, esa creatividad va a crear que el consumidor se enganche, pero va a tener este plus, pues, o sea, que tu empaque puede ser reutilizable. Por ejemplo, las Pringles, o sea, tú no tiras como que tan fácilmente el empaque porque puede tener una utilidad, lo puedes utilizar para hacer manualidades, es reciclable porque es cartón y tiene una tapita de plástico. Tú le puedes dar utilidad a tus empaques, entonces sí es factible que hagas una envoltura que sea más amigable tanto para el contacto humano como para el ambiente. Eh, las, los, las envolturas para papitas las tiras luego, luego. Pero, o sea, en algunas secundarias y preparatorias se crean como unos concursos de hacer un vestido o un disfraz pues, de puras cosas reciclables y utilizan justamente envolturas de papitas, tapas de refrescos, utilizan cosas que son reciclables, pero la verdad es que no todos hacemos eso, pues no tenemos el tiempo, la energía, la creatividad o el propósito, ¿no? Entonces,
sí es súper importante y me gusta que lo hayas abordado, que podemos hacer cosas con los empaques que creen un impacto, un nuevo impacto en las personas. Justo aquí en mi universidad hay un problema con los botes, ¿no? De basura, porque nosotros tenemos botes de basura para cosas que se pueden reciclar, cosas que no se pueden reciclar. Y aún así las personas tiran las cosas que no se pueden reciclar en donde sí y las que, o sea, lo revuelven, porque no existe tampoco la cultura, no existe esta enseñanza del cuidado del ambiente, no existe algo donde nos digan va a haber tal sanción o no es castigada la conducta como tal. Entonces, se puede hacer cambios en en los paquetes, pero pues la verdad como requiere esfuerzo. Por supuesto. De hecho, ayer mi hermano se compró un té así como de esos de burbujas. ¿Cómo se llaman estos? El punto es que lo vi y dije el empaque está muy macizo, o sea, de que lo puedo utilizar cuando sea. Entonces dije, no, esto todavía tiene una prolongación de vida más allá de el que te lo dio ese día y se acabó, ¿no? Entonces, también como que me hace pensar, digo, bueno, no sé qué tan bueno a veces es. Si tú le das, siento que son esas limitantes de las excedencias sostenibles. O sea, yo te doy ya un producto procesado que ya te va a poder servir 100 veces más que la envoltura anterior. A lo mejor gaste más, a lo mejor tiene más energía incorporada de producción de CO2, ¿no? Pero te va a servir 100 veces más. Entonces, si la persona al recibir este objeto no sabe que puede utilizarlo 100 veces, no va a servir, no va a tener la misma función, o sea, no va a cumplir con su función a la que tú le diseñaste. Entonces también es esa parte, ¿no? O sea, de educar a las personas en cuanto al diseño, no solo en lo que va a ser de forma, natural, sino también de decir, oye, así funciona, ¿eh? O sea, también poner como ciertos manuales, no sé, a las cosas. Tal cual lo explicaste muy bien. Perfectísimo. Bueno, creo que con esto cerramos entonces. Va, sale, vale, perfecto. Bueno, Melissa, un gusto tenerte el día de hoy. Eh, Me encantó esta plática y ciertamente podemos ubicar que existen muchos desafíos y limitantes, pero tiene mucho potencial para promover la sostenibilidad. Y, y, y con eso es todo por hoy. Agradezco tu tiempo y el de nuestro público. Únanse a nosotros la próxima vez para otro emocionante episodio del podcast Lleno sobre Vacío y síganos en nuestras redes como Estudio 400 en TikTok, YouTube, Spotify. Hasta entonces, manténganse curiosos y sigan aprendiendo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Melissa.